¿Qué tal? Muy buenas noches. En este martes continuamos con los candidatos a la alcaldía de la capital, en Granada. Hoy tenemos la suerte de contar con un nuevo candidato. Es este. Un hombre de barrio, un hombre por y para la ciudadanía. Así se define Francisco Puentedura, actual portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital, tarea que lleva a cabo desde el año 2009. Vuelve a ser el candidato por Izquierda Unida a las elecciones del Ayuntamiento de la capital de Granada, al igual que lo hiciera en el año 2011. Porque somos la única candidatura con vocación, no solo de echar al PP del gobierno de la ciudad, sino de superar al bipartidismo en la ciudad de Granada. Un hombre que, recalca en su programa electoral, tiene como gran objetivo luchar por los servicios sociales de la ciudad de Granada y por igualar los barrios al centro de la ciudad. Hijo de trabajadores andaluces emigrados, nació en Luxemburgo en el año 1976. Su infancia y primera juventud transcurrieron en el barrio de La Chana, al que llegó con 5 años y donde comenzó su reivindicación desde la Asociación de Vecinos del Barrio. También ha participado en la del Cerrillo de Maracena, donde actualmente reside. Estudió Sociología en Granada. El concejal es también una figura popular en el mundo sindical por haber sido delegado de la construcción de comisiones obreras y en los medios de comunicación, no solo por su intensa actividad en la oposición del ayuntamiento, sino también por haber sido responsable de comunicación de la organización. Su paso por el Ayuntamiento de Granada a día de hoy no ha pasado desapercibido, ya que ha sido uno de los que más propuestas y alegaciones ha presentado, como en el caso del Plan de Movilidad. Llegó al Ayuntamiento de la capital en sustitución de Manuel Morales y desde entonces no ha parado de trabajar, ahora también con Maite Molina, siendo la voz en numerosas ocasiones de los vecinos del barrio de Santa Adela, del barrio del Albaicín y sus vecinos de La Chana. Puentedura también ha sido noticia por denunciar en numerosas ocasiones al equipo de gobierno municipal por presuntos casos de prevaricación urbanística. Uno de los que más ha sonado en los últimos 4 años ha sido el del caso Serrallo. Un hombre que, recalca en su programa electoral, tiene como gran objetivo luchar por los servicios sociales de la ciudad de Granada y por igualar los barrios al centro de la ciudad. Paco Puentedura, candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Granada. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la oportunidad que nos dais para charlar con vosotros y explicar nuestro programa. Gracias por estar aquí y lo primero es, claro y es obvio, ¿cómo afronta Izquierda Unida las próximas elecciones municipales? Pues con muchas ganas y con mucha energía. Yo he ido notando estos días de campaña electoral cómo la ciudadanía se ha ido acercando a nosotros, cómo hemos estado en todos los barrios, cómo ellos han sentido y han notado que tenemos respuesta para cada barrio, conocemos los problemas, me atrevería a decir, de cada calle, de cada plaza, y también reconocen nuestra impecable e implacable labor de oposición y saben que detrás de cada protesta siempre ha habido una propuesta. Por tanto, la ciudadanía sabe que somos capaces de gobernar esta ciudad y, es más, de propiciar el cambio. Creo que somos lo único que podemos garantizar un cambio y una transformación de la ciudad de Granada y de sus barrios. ¿Por qué momento pasa en estos instantes en esta campaña electoral Izquierda Unida, su partido, modo global? ¿Por qué momento está? Pues yo creo que en un momento positivo, es el momento en que todo lo que hemos ido proponiendo sea posible hacerlo realidad y está en las manos de la ciudadanía el próximo domingo 24 de mayo. Y yo creo que podemos palparlo, se puede palpar un cambio político en la ciudad de Granada, un giro de izquierdas necesario para la ciudad de Granada y que los valores, los compromisos políticos de la izquierda, sin ningún tipo de ambigüedad, pero gobernando, por supuesto, para toda la ciudadanía, en igualdad, en justicia social, en equidad y en transparencia, son posibles con el nuevo gobierno municipal que desde luego de Izquierda Unida estamos dispuestos a encabezar. ¿Qué tiene Izquierda Unida que no dé o que no tenga el resto de partidos políticos? Pues que no somos ni transversales, no somos ni neutrales, ni somos ambiguos, somos de izquierdas y punto, con todo lo que significa ser de izquierdas en elementos positivos. Y eso implica pues que somos, y por supuesto tenemos siempre capacidad de diálogo, especialmente con la ciudadanía, y que además nuestra candidatura está representada en esos valores. Nosotros tenemos una candidatura que surge y es fruto de un proceso de confluencia. En nuestra candidatura vienen personas vinculadas al movimiento vecinal, a la defensa de la universidad, a la defensa de la escuela pública, de la sanidad pública, en la defensa también de la cultura en la ciudad de Granada, gente que participa en el ámbito de los derechos, de la defensa de los derechos humanos y por supuesto también de los derechos sociales de los trabajadores. Son 10 personas
que no son militantes de Izquierda Unida, pero que sí creen en el proyecto de confluencia de Izquierda Unida, acercándose a la ciudadanía y viendo esa Granada que el PP y el bipartidismo no ha querido ver en los últimos 12 años, esa Granada que está viva, que pide fuerza y que es capaz de imaginar un cambio y una transformación social. ¿Son el único partido de izquierdas que se presenta a Granada? Yo creo que somos el único partido que nítidamente y sin complejo se define como izquierda. El único partido que recibe o intenta recibir con una mano los votos de la izquierda y con la otra mano ejercer políticas de izquierda, no como el Partido Socialista, por ejemplo, que recibe los votos de la izquierda con una mano y luego con la mano derecha ejerce las políticas, u otros que no sabemos si su mano la tiene en la izquierda, a la derecha, en el centro, arriba o abajo. Para la gente, es su lema. ¿Qué significa para la gente? Que Granada es para la gente, que Granada es de la gente, que los barrios de Granada son gente, que ya está bien de gobernar para unos pocos, que es necesario gobernar para la mayoría social y es necesario transformar la ciudad de Granada desde la ciudadanía y desde la mayoría social. Las encuestas, ¿las está cogiendo con motivación, con pesimismo, con optimismo? Yo creo que hay encuestas que más que informar están hechas para influenciar. Y por tanto yo le pido a los ciudadanos y ciudadanas que se dejen de llevar por su corazón y por lo que piensan que es mejor para la ciudad de Granada. ¿Qué encuesta cierta? ¿Y para qué sirven esas encuestas? Más allá que para utilizarlas de arma arrojadiza de unos contra otros. Nosotros no entramos en esas discusiones. Para mí lo que vale es la encuesta que yo vivo y palpo en la calle. Y es cómo la gente se acerca a nosotros y cómo la gente sabe que en Izquierda Unida hay una organización política que ha demostrado honestidad, transparencia y saber bien hacer las cosas. Habla de confluencia. No hace mucho tuvimos aquí al coordinador de Izquierda Unida, la semana pasada, Manuel Morales, habló de esa confluencia a nivel provincial, muchos sitios con Podemos, Vamos Granada, ahora Granada. Al final en la capital no se ha podido llevar a cabo esa confluencia con lo que conocemos como Podemos, si va con una confluencia, como dice, vecinal. ¿Qué ha pasado para no poder ir con Podemos, Vamos Granada, ahora Granada? Acabo de decir que sí hemos hecho la confluencia, desde abajo hacia arriba, con personas que representan a esa ciudadanía que está comprometida políticamente, aunque no participe en ninguna organización política. Otros, nosotros le tendimos la mano para llegar a esa candidatura única. Cuando dice otros, es Podemos. Sí, no quisieron llegar a esa candidatura única, ellos tendrán que explicar sus motivos. Desde luego su proceso de confluencia no puede entenderse en que su número 2 sea el jefe de la policía local que mandó cargar a caballo contra 3.000 jóvenes en una fiesta de la primavera. Si ese es su proceso de confluencia, desde luego no es el nuestro. ¿Le perjudica, en definitiva, a Izquierda Unida esa proliferación de nuevos partidos? Yo creo que a Izquierda Unida le perjudica la ambigüedad y por eso no somos ambiguos. Por eso decimos claramente y con nitidez qué principios definimos, qué principios defendemos, porque eso es lo que nos define como organización política y eso es lo que nos da coherencia en nuestro discurso. No se trata de engañar a la ciudadanía. La ciudadanía sabe perfectamente quiénes somos y qué espera de nosotros. Y lo que espera de nosotros es un trabajo tenaz en defensa de la mayoría social. ¿Cree que Podemos se arrepentirá de no ir con Izquierda Unida y Izquierda Unida se arrepentirá de no haber conseguido un pacto con Podemos? Vamos a ver, los arrepentimientos son sentimientos de culpabilidad, eso cada cual en su fuero interno, pues eso es un sentimiento cristiano, en su fuero interno cada cual lo resuelva. Yo prefiero hablar de responsabilidades y desde luego la responsabilidad de Izquierda Unida es haber hecho nuestro trabajo y esfuerzo por la confluencia para integrar a la ciudadanía en esa política activa y desde luego plantear propuestas y programa electoral, que espero que me preguntes por mi programa electoral. Le voy a preguntar en unos minutos. En los partidos políticos, ahora cuando llegan la campaña electoral, las elecciones se mueven por una cosa, que es la movilización, valga la redundancia, de toda su militancia, de toda su gente. ¿Cómo está viendo la movilización de Izquierda Unida? Con muchísima participación, no solo de nuestros militantes, sino también de simpatizantes y muchas organizaciones y colectivos sociales que ven en nosotros un referente y una necesidad para transformar la ciudad de Granada y están colaborando activamente también en la campaña o en propiciar debates y espacios de encuentro a la hora de explicar nuestras propuestas, y yo creo que eso siempre es positivo. Y además hemos hecho una campaña sin subidas de tono ni salidas de tono, en los barrios explicando nuestro programa y nuestra propuesta. Otros en campaña han estado completamente desaparecidos, ni siquiera han sido capaces, como el caso del Partido Popular, de presentar ni a su candidato ni a su programa.
algo que en cierto aspecto es casi de agradecer, ¿no? Porque quien no tiene programa ni tiene candidato se dedica a insultar, por lo menos nos han ahorrado escuchar ese tipo de palabras gruesas innecesarias en una campaña. Nosotros a lo nuestro, a defender la mayoría social, a defender nuestras propuestas en cada uno de los barrios y a explicarle a la gente qué estamos dispuestos a hacer y cómo es posible conseguirlo. Señor Pontevedra, ¿cuáles son los pilares básicos de su programa electoral? Bueno, pues transformar la ciudad de Granada desde los barrios, por supuesto empleo, movilidad sostenible, que no haya zonas excluidas e ignoradas en la ciudad de Granada y por tanto cohesión territorial para que no haya granadinos de primera o de segunda en función de dónde viven o cuál es su origen. Y por supuesto también el que no haya personas excluidas como consecuencia de que existe un desempleo tenaz en la ciudad de Granada al que hay que afrontar y hay que posibilitar las posibilidades que el Ayuntamiento tiene a la hora de crear empleo. Por supuesto también una movilidad sostenible que acabe con el desastre de la LAS, que devuelva el transporte público a los barrios y que lo integre de forma metropolitana en una gestión pública y por supuesto también planteamos otro modelo de cultura, una cultura que debe dejar de ser tan rancia y que debe propiciar la música en vivo, el ocio alternativo, por supuesto también el arte en las calles, es decir, la ciudad de Granada está viva y tiene que demostrarse mediante esa creatividad artística que está viva y por supuesto atender como prioridad absoluta a las personas más vulnerables en esta crisis que es una estafa cuando se ceba sobre estas personas y por eso las políticas sociales y el blindaje de las políticas sociales es un elemento fundamental, además de defender los derechos laborales de los trabajadores y recuperar sus derechos sociales. ¿Qué quiere? ¿Igualar los barrios al centro o el centro a los barrios? Yo quiero que los barrios vayan a más en servicios públicos, a más en equipamientos sanitarios, educativos, cercanos, en servicios sociales cercanos, en que cada persona de la ciudad de Granada tenga a menos de 5 minutos caminando un servicio, un equipamiento público que le mejore ostensiblemente la vida, mejorar la atención de las personas mayores en los barrios, mejorar la atención de la infancia también en los barrios, plantear la regeneración de recuperar espacios libres, espacios verdes, equipamientos culturales y reaperturas de bibliotecas que no se deben cerrar. La biblioteca del Zaide de las Palomas la abriremos, por supuesto, inmediatamente. En definitiva, de lo que estamos hablando es de recuperar la vida en la ciudad de Granada y, por supuesto, recuperar esa vida y dotarlo de esos equipamientos y esos servicios también supone generar empleo. Nosotros planteamos un contrato de barrio para que lo que proponemos se cumpla y que la gente pueda evaluarlo, que haya dotación presupuestaria, que haya personal dispuesto a generar el desarrollo en cada uno de esos barrios y, por tanto, se haga como algo creíble y factible a la hora de poder hacerlo. Sobre empleo, sin duda alguna el empleo en esta campaña electoral está cogiendo protagonismo, aunque creo que el protagonista está siendo otro, como por ejemplo la Alhambra, el Atrio, la LAC, que de eso ahora hablaremos. Pero sobre empleo, profundíceme su programa electoral, aunque ya lo hemos visto durante 4 años, ¿cuáles son las prioridades sobre empleo para Izquierda Unida? Hay que tener en cuenta que los únicos que hemos hablado de empleo hemos sido nosotros. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista quieren hablar de empleo. Se han metido en esa pelea entre Alhambra y Atrio, que es absurda y estéril para la ciudadanía. Y otros que, como no conocen la realidad de la ciudad de Granada, tampoco son capaces de dar propuestas creíbles. Nosotros sí señalamos propuestas muy concretas. Cuando nosotros hablamos, por supuesto, de recuperar espacios y servicios públicos en cada barrio, regenerar espacios, luchar contra la infravivienda en la ciudad de Granada, dotar y garantizar suministros básicos, plantear que el proyecto de Santa Adela tiene que continuar, que la actuación en el parque público de vivienda en Almanjayar o en Cartuja tiene que ser una realidad, que son otras zonas de exclusión, como puede ser la zona de Azagrande o la antigua zona de viviendas más antigua de Las Chanas, pues hablar de rehabilitación de viviendas implica generar empleo en esos espacios. Cuando nosotros hablamos de parque agrario de La Vega, de lo que estamos hablando es de recuperar la capacidad de regeneración agrícola que tiene La Vega. La mejor forma de proteger La Vega es que tenga uso agrícola, pero eso se dota de contenido y además incluso innovando, investigando y promoviendo ese desarrollo. La Universidad de Granada tiene que posibilitar proyectos de investigación, innovación y desarrollo para fomentar la industria agroalimentaria en la Vega de Granada y que por tanto se convierta en fuente de riqueza y empleo. Incluso el propio Parque Tecnológico de la Salud, la botica del Parque Tecnológico de Salud y de la futura investigación biomédica y farmacéutica tiene que ser posible también en la propia Vega de Granada. Eso también da alternativas de empleo a muchísimos jóvenes muy bien preparados
de la ciudad de Granada que, por desgracia, por motivos económicos, se ven obligados a tener que exiliarse, para que nadie tenga que dejar su ciudad porque no le da oportunidades. Por supuesto, también el rescate de servicios públicos y la gestión adecuada de servicios públicos es una fuente y una alternativa para la creación de empleo, aparte de los parques periurbanos en Genil, Beiro o el parque periurbano del Río Darro con la declaración BIC del Valle de Valparaíso, que además dotaría de protección patrimonial al Sacromonte, también es una fuente capaz de generar empleo, porque además son proyectos que se pueden financiar a través de los fondos de sostenibilidad europeos 2020, esos proyectos que además pide la Unión Europea que sean ambiciosos y de modelo total de ciudad, que pueden generar inversiones para la ciudad, atraer economía, dinamización económica y desarrollo local. Por supuesto, defender la pequeña y mediana empresa es un elemento fundamental porque son las pymes las que generan el 80% del empleo. Es decir, son realidades concretas a la hora de generar empleo que dotan de posibilidades al propio ayuntamiento de aliviar la situación de centenares de familias en la ciudad de Granada que todos sus miembros están parados o que son parados de larga duración o que sufren la precariedad laboral. Y por tanto, esa situación y ese tipo de inversiones hacen posible el que el ayuntamiento pueda hacer mucho para aliviar o bajar las cifras del paro en la ciudad de Granada. Hablaremos sobre otros puntos de su programa electoral, pero sí que me gustaría, antes de continuar, candidato, que me haga un balance de lo que ha sido esta última legislatura en cuanto a gobierno en el Ayuntamiento de la capital. Pues en cuanto al gobierno de la ciudad, pues una nueva oportunidad perdida, sobre todo por un alcalde que se ha peleado con todo y contra todos. Un alcalde que no ha querido escuchar a la ciudadanía, que no se reúne con nadie, que no atiende propuestas, que cierra bibliotecas, que acaba con el servicio de teleasistencia, que llegó a decir la barbaridad de que en la ciudad de Granada no se había notado la crisis. Cuando una persona dice eso, demuestra una de dos, o que desconoce la ciudad o simplemente que a los granadinos no le importa. ¿Y de oposición? ¿Qué balance hace de la oposición? Hombre, yo creo que ese balance lo hará la ciudadanía, por supuesto, pero con respecto a Izquierda Unida yo creo que hemos sido impecables e implacables en nuestra oposición. Insisto, detrás de cada protesta siempre ha habido una propuesta y desde luego hemos luchado contra la corrupción urbanística y la especulación urbanística en la ciudad de Granada. Hoy por hoy la cúpula de urbanismo en la ciudad de Granada está imputada gracias a las denuncias presentadas por Izquierda Unida. Queremos exigir, por supuesto, que los beneficios, los usos lucrativos privados que se han beneficiado, se restituya obviamente hacia el ayuntamiento y se devuelva a la ciudadanía esos usos lucrativos que han beneficiado a particulares y por supuesto que no haya impunidad en la ciudad de Granada. Transparencia y honestidad creo que también ha sido un ejemplo. Yo quiero recordar a los granadinos y granadinas que el Grupo Municipal de Izquierda Unida fue el único grupo municipal que rechazó el 40% de subida salarial y por tanto se rebajó el sueldo. Y cuando nosotros planteamos austeridad real, reducción de sueldos de políticos, eliminación de altos cargos, de privilegios en la política como coches oficiales, escoltas o dietas en consejos de administración, que planteamos su eliminación total, lo planteamos porque hemos dado ejemplo en ese sentido. Bueno, Marta Gutiérrez no quiere cobrar más de 2.100 euros. No le voy a preguntar por el sueldo. Pues yo le digo a la señora Marta Gutiérrez que el sueldo de un concejal de Izquierda Unida son 1.500 euros. Y yo creo que es un sueldo digno para una representación pública y política. Es que algunos y algunas hablan de muchísima regeneración. A lo mejor se pelea con usted para cobrar menos, para ver quién cobra menos, ¿eh? No, mire usted, no es lo que yo me peleo, es que es lo que yo cobro. Y mi compañera también cobra 1.500 euros al mes netos, insisto. Muchas personas hablan de regeneración política, pero luego cuando tienen que aplicarla, pues llega la ambigüedad. Hablemos precisamente de economía. Le hemos escuchado mucho a lo largo de estos últimos 4 años, de esta última legislatura, hablar sobre economía, sobre deuda. ¿Por dónde pasa su programa electoral en un pilar fundamental como es la economía dentro de la ciudad, dentro de incluso las arcas municipales del Ayuntamiento de la capital? Bien, pues decir básicamente, en primer lugar, a nivel de impuestos, callejero fiscal que genere progresividad fiscal, porque hasta ahora lo que ha estado sucediendo es que la carga fiscal y la presión fiscal ha ido sobre las familias con menos capacidad económica.
Yo les recuerdo a los granadinos y granadinas como el IBI se ha subido en los últimos 10 años 156%, como la tasa de basura ha subido en los últimos 4 años más de un 30%, mientras se ha reducido la limpieza en la ciudad, o cómo se ha inventado ese nuevo impuesto de tratamiento de basuras que supone una nueva carga impositiva y lo que ha generado incluso a pequeños negocios, bares o pequeños restaurantes que han tenido que pagar de 20 euros a cerca de 200 o 300 euros por ese concepto de tasa, unos impuestos realmente abusivos. Nosotros planteamos que los impuestos se ajusten a la realidad socioeconómica de cada calle. Yo pongo un ejemplo muy concreto, el Camino de Ronda, que tiene una de las categorías más altas e implica mayor coste fiscal. Una calle de 3 kilómetros de longitud. ¿Cómo puede tener el mismo tratamiento fiscal toda la calle? Habrá que verlo por tramos porque hay distintas realidades socioeconómicas en ese camino. O pongo el ejemplo de una pequeña calle en el Albaicín, donde un Gran Carmen con una obra de lujo, con un valor catastral enorme, eleva la presión fiscal o la categoría fiscal de toda la calle cuando justo al lado puede haber una vivienda muchísimo más modesta o con un valor catastral por debajo de los 30 o 40.000 euros. Con lo cual, el que más tiene se beneficia porque su media va a la baja y el que menos tiene se perjudica porque su media va más a la alza. Entonces es necesario un callejero fiscal que sea más justo y que además atienda el número de desempleados y de personas pensionistas o de rentas bajas que hay en esa zona para que se atienda a una situación socioeconómica. Con respecto a la deuda, señalar que el Ayuntamiento de Granada tiene una deuda de más de 300 millones de euros entre lo que debe a banco y lo que debe a proveedores. Hay que tener en cuenta una situación muy concreta. Primero, hay que plantear una línea de pagos garantizados para las pequeñas y medianas empresas, para los pequeños proveedores, porque no puede ser que el Ayuntamiento, debiendo 49 millones de euros a pequeñas y medianas empresas, se pongan en riesgo miles de empleos por empresas que necesitan que el Ayuntamiento les pague en tiempo y forma. Y si el Ayuntamiento paga tarde, mal o nunca, está poniendo en riesgo esos puestos de trabajo y algunas empresas han tenido que cerrar por estos impagos. Por otro lado, con respecto a las deudas bancarias, nosotros planteamos, y lo decimos con claridad absoluta, auditoría ciudadana de la deuda. Y una auditoría ciudadana de la deuda tiene que señalar dos objetivos básicos. ¿Quiénes son los responsables políticos de esta inmensa deuda que tiene el Ayuntamiento de Granada y que no se ha traducido ni en equipamientos ni en servicios públicos? Y sobre todo los intereses abusivos, esos intereses impropios que se han tenido que pagar y que hay que renegociar con las entidades financieras y con los bancos, porque nosotros hemos señalado cerca de 10 millones de euros en los últimos 4 años de intereses abusivos que se han pagado. Esos 10 millones de euros bien se pueden destinar a la generación de empleo, a mejorar servicios públicos o potenciar políticas sociales en la ciudad. En 60 segundos, porque se nos acaba el tiempo, sí que me gustaría preguntarle por movilidad. ¿Por dónde pasa el proyecto de movilidad para la Granada de Izquierda Unida? Acabar con el desastre de la LAC, devolver el transporte público a los barrios de la ciudad de Granada, y eso implica rescatar para la gestión pública el transporte en la ciudad de Granada y coordinar los autobuses urbanos con los autobuses metropolitanos y con el futuro metro cuando entre en funcionamiento para que haya un billete único. Si el primer año de funcionamiento de la LAC ha supuesto un sobrecoste de 6 millones de euros, es que ese sistema de transporte es ineficaz e ineficiente y por tanto hay que acabar con ese desastre. Y esos 6 millones de euros de sobrecoste, en vez de destinarlos a una empresa privada, que es la que gestiona el transporte, destinarlos a la creación de empleo y a mejorar los barrios de la ciudad. Como le han sobrado 30 segundos, le pregunto solo 30 segundos antes de pedir o de solicitarle que pida el voto. 30 segundos de cultura. ¿Por dónde pasa, en 30 segundos sé que es muy poco, porque Izquierda Unida sé que tiene un proyecto amplio, la cultura en Granada? Pues sintéticamente, recuperar la cultura y los equipamientos culturales en cada barrio, bibliotecas en cada barrio, no se cierren bibliotecas, que haya música en vivo en la ciudad de Granada, que haya arte callejero y la creación de esa actividad artística que no se puede coartar ni se puede perseguir. Y por supuesto, cuando hablamos de actividad cultural, defender el flamenco y los nuevos jóvenes valores del flamenco. El Sacromonte es la cuna del flamenco en Granada y la escuela de flamenco y las chumberas se tienen que vincular a esos proyectos, pero también recuperar las señas de identidad de Granada y ese patrimonio de la humanidad intangible que es el flamenco y esa tradición flamenca que hay en la ciudad de Granada no se puede perder. Hay personas que están elaborando proyectos para recuperar esa tradición y necesitan del apoyo del Ayuntamiento. Los últimos segundos, siempre, candidato, es para que a esta misma Cámara hagamos una conclusión de por qué hay que el próximo domingo poner dentro de la urna la papeleta de Izquierda Unida. ¿Por qué hay que votar a Izquierda Unida? Todo suyo.
Pues con muchísima modestia le pido a los granadinos y granadinas que nos den su confianza el próximo domingo. Yo creo que Izquierda Unida ha demostrado que lo que dice lo cumple, que estamos en todas las defensas y en todas las reivindicaciones de la ciudad de Granada para que a Granada no se la maltrate, para que a los barrios de la ciudad de Granada no sean maltratados. Nosotros conocemos la realidad de cada barrio, de cada calle, de cada plaza, conocemos los problemas que sufren muchísimas personas y que sufre la gente, porque formamos parte de esa gente. Yo les digo a ustedes que el pueblo puede defender al pueblo y para eso esta organización política tiene en su prioridad defender a los ciudadanos y a la ciudadanía, defender a los de abajo, defenderlos desde principios y valores de la izquierda, defenderlos con coherencia, con honestidad, con transparencia y con todo nuestro ahínco. Paco Montedura, candidato de Izquierda Unida. Suerte en las próximas elecciones municipales y hablaremos dentro de muy poquito de todo lo que puede pasar dentro de ese gobierno, de ese ayuntamiento, de esa Plaza del Carmen, de la capital. Pues muchísimas gracias y estoy convencido que el 24 de mayo Izquierda Unida dará para bien la sorpresa y tenemos vocación y estamos dispuestos a ganar las próximas elecciones municipales. Estaremos pendientes de ello, gracias. Se quedan ahora con la programación de GCFTV. Mañana ya saben que continuaremos con los candidatos. Nos visitará en este mismo plató Paco Cuenca. Sean felices.